Y mucha atención que hace pocos minutos Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la operación Lanza del Sur. Mediante su cuenta oficial de X, el secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que la operación militar es para defender a los Estados Unidos y expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio. Él ha agregado que esta misión será liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta SUDESPER y por el Comando Sur. Hoy anunció la operación Lanza del Sur, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos. Pero ¿en qué consistiría la operación Lanza del Sur anunciada hace pocos minutos por Estados Unidos? Vamos a explicar el contexto del poderoso y letal despliegue militar estadounidense que en este momento está presente en el Caribe. Este despliegue, Jenny, de los Estados Unidos está coordinado por el Comando Sur. Ha escalado drásticamente desde el año 2025 y ese es el contexto de la noticia. Ha alcanzado aproximadamente 15.000 efectivos al mes de noviembre, el mayor desde 1994. Incluye unos 4.000 marinos del grupo anfibio y más de 4.000 que se encuentran en este momento en el portaaviones USS Gerald Ford, que llegó el pasado 11 de noviembre y que tiene una capacidad para cerca de 60 aeronaves. También está acompañado por 3 destructores y un crucero. En total son 12 buques de guerra más un submarino de ataque nuclear. En el aire destaca una fuerza aérea de 10 cazas F-35B, múltiples P-8 Poseidón para vigilancia, miles de drones y helicópteros MH-60. Para entender esta noticia resulta clave comparar el poderío militar estadounidense versus las capacidades militares que tiene el Cartel de los Soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro. Según la Global Firepower, Washington es la mayor potencia militar del mundo, mientras que Venezuela se sitúa en el puesto número 50 en una clasificación de 140 países. Estados Unidos supera a Venezuela en todas las categorías. Cuenta con 13.043 aeronaves de guerra. Washington también tiene 391.963 vehículos blindados y 440 embarcaciones de guerra. Entre ellos, como lo mencionaba anteriormente, el poderoso Gerald Ford, que llegó a esta zona de influencia del Comando Sur en el Caribe y que muy seguramente, Jenny, va a ser pieza central de esta operación Lanza del Sur que en este momento está anunciando el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Así es, Jefferson. Allí vemos en el gráfico también el comparativo. Caracas, por su lado, tiene tan solo 229 elementos de maquinaria militar que, según el Ministerio de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, la nación tendría además cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán. Vamos con más datos. Según datos recientes, el total de efectivos que conforman en este momento las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es de aproximadamente 2.1 millones y lo vamos a desglosar tal y como ustedes lo ven en pantalla. El número de militares en servicio activo es de alrededor de 1.3 millones, mientras que el resto, 800.000, corresponde a personal de reserva o que se encuentra en la Guardia Nacional. Del lado venezolano, aunque no hay una cifra oficial de integrantes activos, un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos fijan 123.000 los uniformados al servicio del régimen, más de 220.000 milicianos y 8 millones de reservistas. La supuesta cifra de 8 millones de reservistas venezolanos es para analistas totalmente irreal. Entre tanto, la cadena televisiva CBS News reveló en una publicación este miércoles que el presidente Donald Trump recibió del secretario de Guerra Pete Hegseth, también el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kine y altos mandos militares, opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Entre las opciones presentadas en la Casa Blanca se incluyen ataques terrestres sobre los que el presidente aún no ha tomado una decisión final. Esta reunión tuvo lugar 2 días después de que el portaaviones USS Gerald Ford entrara en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Se trata de la principal unidad de combate para las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y en Sudamérica.
Conocimos nuevos detalles sobre el despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico dentro de las operaciones dirigidas a combatir a los carteles de la droga en la región. La información fue revelada por la excomandante del Comando Sur, Laura Richardson, quien explicó las funciones estratégicas del portaaviones Gerald Ford. Se trata de la primera vez que se conoce cómo funciona este buque de guerra, que es el más poderoso de todo el mundo y que, repito, será una pieza fundamental en esta operación que está anunciando el Departamento de Guerra en este momento, Lanza del Sur. Rodeada de personas muy cercanas al presidente Trump y dando todo tipo de detalles, la ex jefe del Comando Sur, Laura Richardson, ha revelado nuevos datos del US Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, que se suma al despliegue naval de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela contra el tráfico de drogas. Este imponente buque de guerra cuenta con 9 escuadrones aéreos, así como con destructores adicionales, según reveló Richardson durante su conferencia en el Atlantic Council de Washington. Además, cuenta con capacidad para monitorear e identificar la actividad ilegal en esas aguas. Ya teníamos bastante despliegue antes de que llegara el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, que trae consigo destructores adicionales, barcos y aviones. Obviamente tienes 9 escuadrones como parte del ala aérea del portaaviones. Eso está en el portaaviones. Ya tenías una capacidad tipo ArcView, que es como un mini portaaviones, un grupo anfibio y la unidad expedicionaria de Marines desplegada con anterioridad. Eso ya estaba allí. Los 8 barcos, los F-35, están en Puerto Rico. Hay mucha capacidad en la región en ese momento y entonces, ¿cómo cambia ese cálculo el grupo de ataque del Gerald Ford? Creo que simplemente añade más capacidad para monitorear, detectar, proporcionar las plataformas que te permiten rastrear e identificar toda la actividad ilegal. Además de revelar estos detalles sobre el mayor buque de guerra de la Armada de Estados Unidos, la ex jefe del Comando Sur dio información reveladora sobre la situación actual de la Armada venezolana. Asegura que las capacidades militares de Caracas están obsoletas. El ejército del régimen cuenta con 20 cazas rusos. Son los modelos más antiguos que hay actualmente en el mercado, aunque con ellos han creado un sistema de defensa por capas. El objetivo de todo esto sería, según Richardson, proteger al régimen más allá de una defensa real de Venezuela. En términos de las capacidades, tienen sistemas más antiguos. La modernización es deficiente, la preparación operativa es deficiente. Tienen quizás unos 20 cazas rusos, quizás unos 15 o 16 modelos Alpha Bravo, que son modelos más antiguos, no muy capaces, pero aún así hay algún tipo de capacidad. Tienen algunos tanques y algunos vehículos blindados, pero su sistema de defensa aérea en capas, aunque es viejo, está actualizado y realmente creo que es más para proteger la parte interna del país, la capital, el régimen, en lugar de ser, ya sabes, realmente un sistema de defensa del país. En esa misma conferencia han participado también personas muy cercanas al presidente Trump. Aseguran que el mandatario republicano está estrechamente comprometido con la seguridad en el hemisferio occidental. Siempre me quedó claro por mis interacciones con él que se toma los temas del hemisferio occidental de manera muy personal. Le preocupa este lugar debido a nuestra proximidad y está particularmente interesado en construir caminos y en los temas económicos relacionados con este hemisferio. Creo que lo que estamos viendo es un esfuerzo muy sofisticado, calculado y coordinado, como han mencionado los otros panelistas, para asegurar la influencia hemisférica. Su testimonio confirma que la Casa Blanca no se detendrá en el despliegue naval del que ahora, a través de Laura Richardson, conocemos más detalles. Ella fue jefe del Comando Sur entre 2021 y 2024. Y mucha atención, el Pentágono acaba de divulgar las primeras imágenes de su más grande portaaviones, el Gerald R. Ford, operando ya sobre las aguas del Caribe, en el cumplimiento de la misión que ha sido asignada por el presidente Donald Trump en contra de organizaciones del narcotráfico que vulneran la seguridad de Estados Unidos. Estas imágenes corresponden a maniobras realizadas por el buque y varias otras naves de manera simultánea a los anuncios del Departamento de Guerra sobre la activación de Lanza del Sur, una ambiciosa estrategia que tiene acorralado a Nicolás Maduro y a su régimen aliado de los carteles de la droga. Miren ustedes, aquí están las imágenes.
En esta fotografía aparece el portaaviones marcado con su código CVN78 ondeando la bandera de los Estados Unidos sobre el puente de mando y en primer plano una de sus plataformas de lanzamiento y recuperación de aviones de combate. Aparecen también varios aviones Super Hornet de los escuadrones de caza de ataque del ala aérea embarcada 8. Y en lo alto, el sobrevuelo de un poderoso bombardero B-52 de la Fuerza Aérea, el mismo que ha estado cerca de Venezuela en días recientes. Una fuerza conjunta multidominio. Así está descrita esta maniobra. En esta otra imagen, en formación liderada por el portaaviones insignia de la Armada de Estados Unidos, los demás buques de guerra integrantes de su flotilla. A la derecha, el lanzamisiles USS Winston Churchill. A la izquierda, el buque destructor USS Mahan. Y detrás, el destructor USS Bainbridge. En el aire, un bombardero B-52 y 8 aviones Super Hornet. Y aquí sobre la cubierta del portaaviones están estacionados varios Super Hornets con sus alas retráctiles arriba, de nuevo en formación, el bombardero, también sus acompañantes del aire. Más imágenes. Aquí vemos al destructor de misiles guiados clase Ehrlich Burke, el USS Bainbridge. Y una vez más, el bombardero B-52, todos en apoyo de la misión del Comando Sur en las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra para desarticular el narcotráfico por orden del presidente Trump para proteger a su país. Efectivamente, en el abundante material visual que ha sido difundido por el Departamento de Guerra también aparece esta otra imagen de los destructores de misiles guiados USS Mahan a la izquierda, el USS Bainbridge a la derecha, navegando en formación mientras un F-18 realiza el procedimiento de descenso y aproximación final para aterrizar en el portaaviones. Y aquí otra vista del buque destructor de misiles guiados USS Bainbridge junto con los aviones de combate y el bombardero B-52 avanzando todos ellos sobre las aguas del Caribe. La siguiente serie de imágenes muestra las maniobras aéreas en torno al portaaviones. 8 aviones de combate F-18 Super Hornet que viajaba a bordo del Gerald R. Ford y el bombardero B-52 enviado por la Fuerza Aérea para dar un mayor poder del ataque a la misión contra los carteles de droga. Surcan los cielos del Caribe en formación. Y en la última de estas tomas, las aeronaves pasan justo por encima del portaaviones en prácticas de procedimientos de comunicaciones y coordinaciones entre las tripulaciones de aire y superficie para tener todo a punto cuando toque entrar en acción. El poderío desplegado es evidente. Y tenemos más. En primer plano observamos otro ángulo de la plataforma o cubierta del portaaviones y sobre ella más aviones de los escuadrones de caza de ataque 31, 37, 87 y 213 del ala aérea embarcada 8. Aeronaves que le dan al buque la enorme capacidad de ser una de las máquinas de guerra más letales de todo el planeta. Un aparato prácticamente invencible y dotado para operar de día, de noche, sin límites geográficos ni tácticos. Este portaaviones de propulsión nuclear puede navegar y funcionar junto con sus aviones a bordo hasta por 20 años ininterrumpidos, sin reabastecerse en puerto por su dotación de autoproducción de energía atómica. Casi 5.000 tripulantes viven a bordo de este portaaviones. Y ahora una toma desde el portaaviones hacia sus buques acompañantes, muy cerca del USS Bainbridge y el USS Mahan y el USS Winston Churchill. Siguen el rastro de su nave insignia, siempre sobrevolando o sobrevolados por los aviones de combate.
Ahora miren ustedes, en línea recta, navegando en formación, de izquierda a derecha están el USS Gerald R. Ford, el USS Winston Churchill, el USS Mayhem y el USS Bainbridge, surcando el Océano Atlántico Occidental ayer en la tarde, según el registro entregado por el Departamento de Guerra. Y finalizamos con más imágenes tomadas desde el aire, buques de guerra, aviones de combate en armoniosa exhibición de su imponente presencia. Las aguas del Caribe están ya bajo control de la más grande fuerza movilizada por los Estados Unidos para, según han dicho los del gobierno del presidente Donald Trump, borrar a los narcocriminales. Horas antes, el gobierno de Estados Unidos anunciaba la puesta en marcha de la fase decisiva de la operación Lanza del Sur, con el objetivo de eliminar a las mafias del narcotráfico encabezadas por el llamado Cartel de los Soles en Venezuela, ligado al régimen de Nicolás Maduro, según la acusación en una corte federal de Nueva York. Organizaciones narcoterroristas que actúan desde países como Colombia y Ecuador también estarían en la mira. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado la orden impartida por el presidente Trump luego de reunirse con él 48 horas después de la llegada al Caribe del más grande buque de su armada. Estamos hablando del USS Gerald Ford y podría tratarse del más completo plan para restablecer la seguridad, también la estabilidad democrática en la región. Los días de Maduro y su régimen estarían contados, como lo dicen también algunos miembros de la oposición. ¿Están los días de Maduro como presidente contados? Yo diría que sí, yo creo que sí. ¿Y el tema de los ataques en Venezuela? Yo no le voy a responder esto porque no voy a decir si es cierto o no es cierto, pero no voy a decir, no hablo con un reportero sobre si o no voy a atacar algo. Ellos no tienen un gobierno, hay un régimen ilegítimo que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. El Cartel de los Soles es una banda terrorista como Al-Qaeda. Debe ser completamente aniquilada. Aplaudo el liderazgo del presidente Trump en la protección de Estados Unidos frente a la amenaza del narcoterrorismo. TikTok Maduro. Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad. Y poco antes del anuncio de Estados Unidos sobre la fase decisiva de la operación Lanza del Sur, que tiene al Cártel de los Soles como el objetivo de alto valor, Nicolás Maduro aparecía en la televisión estatal venezolana dando apariencia de normalidad, estaba rodeado de gente. Ha dicho en inglés, en español, que lo que quiere es paz y amor. Empujones de amor, codazos de amor, puñetazos de amor, coñazos de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. Ya lo vimos, los componentes militares de Estados Unidos asignados a la operación Lanza del Sur para recuperar la estabilidad democrática en el hemisferio son una combinación de poder aéreo, naval y terrestre. Su principal fuerza de infantería es el famoso cuerpo de Marines, que ya está apostado en el Caribe para entrar en acción. Aquí les explicamos quiénes son y cómo funcionan los Marines. El Cuerpo de Marines es la fuerza militar más eficaz de Estados Unidos en operaciones de alta complejidad en cualquier lugar del planeta. Sus soldados están preparados para operaciones de ataque o reacción, con pocos minutos para actuar desde el mar hacia la tierra y desde el aire hacia la tierra para garantizar la superioridad estratégica de la mayor potencia armada del mundo. Sobre los US Marines recaen misiones de choque, alto poder de fuego, utilización de explosivos tácticos, destrucción de estructuras enemigas, expertos en maniobras con ametralladoras, fusiles de asalto y francotiradores altamente entrenados. Cada uno de los efectivos del Cuerpo de Marines tiene larga experiencia en operaciones de desembarco desde helicópteros en pleno terreno hostil, infiltraciones en botes de goma desde buques de apoyo hasta las costas enemigas y en romper cualquier tipo de resistencia que puedan encontrar para abrir paso a tropas del ejército o a unidades de la Armada y de la aviación que terminarían de consolidar las incursiones ordenadas por el mando superior.
El cuerpo de Marines está dividido en fuerzas, brigadas y unidades expedicionarias. Para sus rivales son el peor dolor de cabeza en cualquier situación de guerra. En el Caribe, junto con el buque de guerra anfibio USS Iwo Jima y a órdenes del Comando Sur, está ya desplegada la 22 Unidad Expedicionaria de Marines, que de manera permanente viene realizando desde agosto reentrenamientos en las bases de Puerto Rico y otros escenarios aliados a la espera de la señal para entrar en acción contra los carteles del narcotráfico, ahora bajo la operación denominada por Washington como Lanza del Sur. Cuando el Pentágono tiene una misión especial, los Marines entran en acción. Hacer parte de esta fuerza es pertenecer a un grupo de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Históricas operaciones como la caída de Bin Laden y de Saddam Hussein tuvieron al Cuerpo de Marines de Estados Unidos como protagonistas en primera línea de combate. Aquí hacemos la primera pausa, esto es La Mañana. Al regresar espere primicia en NTN 24, las primeras declaraciones del Departamento de Guerra sobre la operación Lanza del Sur. Volvemos en directo con nuestro periodista permanente en la capital estadounidense, Roberto Macedonio. Atención, NTN 24 acaba de obtener en primicia las declaraciones iniciales del Pentágono entregadas a un medio de comunicación ante la puesta en marcha de la fase decisiva de la operación Lanza del Sur, orientada a poner fin a los carteles de la droga. Vamos de inmediato en directo a Washington, D.C. con esta primicia. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24. Roberto, buen día. Te escuchamos, te vemos. Andrés, muy buenos días. Les ofrecemos a continuación esa respuesta del Pentágono a NTN 24 en la que dan detalles de la operación, tanto que se ha llevado en marcha durante las últimas semanas como la que a partir de ahora comienza con esa nueva fase Lanza del Sur. Fíjense, dice el Pentágono que al formar una fuerza operativa conjunta en torno al cuartel general de la segunda misión expedicionaria de Marines, mejoran su capacidad para detectar, desarticular y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad junto con sus homólogos estadounidenses y de los países socios. Es decir, claves de esa misión, ahí está, desarticular y desmantelar al narcotráfico. Pero hay más, veamos cómo continúa esta respuesta del Departamento de Guerra. Aseguran que se trata de una iniciativa marítima principalmente y que su equipo aprovechará las patrullas, la vigilancia aérea y las interceptaciones de precisión, así como el intercambio de inteligencia, y eso es clave, para combatir el tráfico ilícito, defender el Estado de Derecho y en última instancia proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses. Eso desde el Departamento de Guerra es una respuesta, como les decimos, a NTN 24, pero hay más porque aquí en Washington también se han pronunciado ya congresistas como los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Veamos el mensaje que ha publicado Salazar en sus redes sociales. Asegura que en este caso los criminales han inundado este país de drogas, han desestabilizado el hemisferio y han matado con impunidad. Pero añade María Elvira Salazar, esto se acaba hoy. Carlos Jiménez dice por su parte en este otro mensaje que los días de los narcoterroristas están acabados. Y acabamos también con lo que ha publicado el opositor y disidente cubano en el exilio. Fíjense al tuit de José Daniel Ferrer, quien directamente se dirige a Nicolás Maduro y le dice: vete ya. Llévate a Diosdado, a Padrino y a los hermanos Rodríguez. Eviten terminar como Saddam Hussein Gaddafi o Milosevic. Ustedes son unos criminales narcoterroristas, al igual que los de La Habana. Son algunas de las reacciones que hay aquí en Washington por parte de congresistas, también de José Daniel Ferrer y por parte del Departamento de Guerra, que es quien pone en marcha este operativo. Ruth, Andrés. Han sido muchas las operaciones e intervenciones militares de Estados Unidos a lo largo de la historia. Veamos algunas de ellas. Furia Urgente, así se llamó el operativo que llevó a cabo en Granada en octubre de 1983 para responder al golpe de Estado en la isla. Causa Justa, así fue denominada la operación militar en Panamá en diciembre de 1989 que sacó del poder a Manuel Antonio Noriega. Tormenta del Desierto fue el nombre que se dio a la ofensiva militar aliada liderada por Estados Unidos para responder
al ataque e invasión de Irak a Kuwait. Eso fue en agosto de 1990. La operación Escudo Unido fue una acción militar desarrollada entre enero y marzo de 1995, destinada a poner fin a la misión de las Naciones Unidas en Somalia. Bajo mando estadounidense, una fuerza de tarea combinada integrada por 2 buques de la Armada de Pakistán, 5 de la Armada italiana y 6 de la Armada estadounidense, aseguró la evacuación segura de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU desplegadas en la nación africana. Hablamos ahora de Amanecer de la Odisea. Así fue denominada la operación militar de Estados Unidos en Libia en marzo del 2011. Washington argumentó que tenía como objetivo proteger a la población civil del régimen de Muammar el-Gaddafi. Y el 2 de mayo de 2011, bajo el gobierno del entonces presidente Barack Obama, era abatido el terrorista Osama Bin Laden. La operación militar contra el señalado líder de la red Al-Qaeda fue denominada Lanza de Neptuno. La misión se llevó a cabo en la ciudad de Abbottabad, en el norte de Pakistán. Y nos acompaña en Colombia el almirante en retiro Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia, calificado como oficial de guerra de superficie por parte de la Marina de los Estados Unidos. Además, ha participado en gran número de operaciones contra el narcotráfico en cooperación precisamente con las fuerzas de los Estados Unidos. Está en pantalla. Bienvenido a el informativo de NTN 24. Muchas gracias, Carlos y Yalena. Muy complacido de estar en este espacio y bueno, muy pendientes de la situación que se está dando en el Caribe, cercano pues a las costas de Venezuela. Almirante, desde su experiencia en operaciones navales conjuntas con Estados Unidos, ¿cómo interpreta usted el anuncio de la llamada Operación Lanza del Sur? ¿Frente a qué estamos? Bueno, tenemos que hacer memoria que los Estados Unidos siempre han mantenido una presencia en el Caribe para el tema del narcotráfico. Lo hacen normalmente a través de la Fuerza Interagencial Conjunta que queda en Key West, en la Florida, y a donde confluyen muchos países. Sin embargo, pues esta presencia es una presencia limitada de 1 a 2 embarcaciones y lo que aportan los demás países. Desde hace un par de meses se ha visto un incremento muy grande, muy importante, con la presencia ya de grupos de acción de superficie, de destructores, la presencia de una unidad expedicionaria de infantes de marina, de los Marines de Estados Unidos, y unos mensajes muy concretos contra el régimen de Venezuela para atacar las organizaciones narcoterroristas. Sin embargo, pues ya el anuncio de traer un grupo de ataque de portaaviones genera, digamos, una presión adicional en el Caribe. Se anunció el día de ayer por parte del secretario de Guerra de la creación de una fuerza de tarea. ¿Qué significa eso? Una fuerza de tarea es una fuerza de carácter temporal que, digamos, se organiza para completar una tarea específica o atender una situación de crisis específica, y una vez se cumple esa misión, lo normal es que se disuelva. Entonces se ha conformado desde ayer lo que se llama la Fuerza de Tarea Lanza del Sur para desarrollar esta operación. Tiene unos objetivos muy concretos y los objetivos pues fueron establecidos ayer, que es defender el territorio de los Estados Unidos, eliminar las organizaciones narcoterroristas del hemisferio, proteger a los Estados Unidos de las drogas que están matando a su gente, de acuerdo al comunicado, y básicamente indican que el hemisferio occidental es, digamos, el vecindario de los Estados Unidos. Entonces, ya al tener una misión específica y una fuerza, digamos, bastante sólida y bastante grande, el mensaje es muy claro. El mensaje es que los Estados Unidos van a continuar con este trabajo de evitar el ingreso de drogas a su territorio y desmantelar a todos los carteles narcoterroristas
que hacen presencia aquí en esta región. Entonces, yo diría que aquí hay como una combinación. El hecho de hacer un despliegue público, porque esto ha sido público en el sentido de que se han enviado fotografías, videos, señales claras de la presencia de esta fuerza de tarea. Eso se interpreta como una herramienta de poder blando y de poder duro. Quiere decir que ayuda a la diplomacia para enviar unas señales concretas de los objetivos que pretenden los Estados Unidos, mientras con esa presencia robusta militar se evita una escalada inmediata de las hostilidades. Entonces, los Estados Unidos utilizan a su armada, a sus fuerzas navales específicamente, como una herramienta del poder y de la diplomacia. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una posición muy seria y muy concreta de los Estados Unidos en contra de las organizaciones narcoterroristas. Almirante, hay reportes que hablan de que en Estados Unidos se discutieron planes de intervención o acciones militares ya en territorio venezolano. Sabemos que el régimen de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, señalado líder o jefe del Cartel de los Soles, es un objetivo de los Estados Unidos. De hecho, ofrece por su captura $50 millones. ¿Cómo debería prepararse Colombia para un escenario como ese de escalada militar en el hemisferio, siendo que además es un país vecino de Venezuela? Sí, correcto. Bueno, el mensaje de enviar un grupo de ataque de portaaviones a formar parte de esta fuerza de tarea Lanza del Sur, indudablemente manda un mensaje claro en el sentido de, digamos que, un cambio de prioridad en los objetivos de los Estados Unidos. Para el control y el ataque frontal al narcotráfico, digamos que no es necesario tener una fuerza tan grande como la que proporciona un portaaviones, un grupo de ataque de portaaviones. Entonces eso puede significar, de acuerdo a algunos estudios que han hecho centros de estudios estratégicos en Washington, que puede ser un cambio de objetivo orientándolo más hacia la presión para el fin del régimen de Maduro. Entonces aquí ya estamos combinando dos cosas. Una, el tema narcotráfico específico, y dos, la presión para el tema de poner fin al régimen ilegítimo de Maduro. Colombia, el caso de Colombia, Colombia ha sido un aliado desde hace muchas décadas con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Colombia forma parte de ese grupo de países que trabaja en Key West, en las acciones contra el narcotráfico. Tal vez es uno de los países que más aporta en ese sentido. Y Colombia pues debe seguir al lado de su principal aliado estratégico en todo sentido, que son los Estados Unidos. ¿Qué es lo que no sabemos si va a pasar en un escenario así? En pantalla, Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia, a quien agradecemos mucho haber compartido estos minutos con nosotros. Almirante, será hasta la próxima. Buena tarde para usted. Muchas gracias. Hasta pronto.